Bueno, les voy a explicar en qué consiste el trabajo dirigido número 2. Básicamente, si nosotros vemos el programa del curso, estamos llegando ya, bueno, finalizamos con el módulo uno, que es la caracterización y muestreo del agua. Entonces aquí abordamos principalmente parámetros que tienen que ver con el agua residual hasta culminar con las muestras de aguas residuales. Entonces, estaba programado para el día 1 de septiembre, que es el martes de la próxima semana, el examen parcial de los módulos uno y 2. El módulo 2 es un módulo sumamente sencillo, es únicamente la parte teórica que habla sobre la purificación del agua, es como que la parte introductoria hacia la potabilización. Y luego pues tenemos los módulos 3, 4, 5, 6 y 7, que estos módulos ya son específicos de diseño para algunas partes de la planta potabilizadora. Entonces, este módulo 2 lo vamos a abordar el día 27 de agosto, que es el día de que nosotros vamos a tener, tenemos programada clase, entre comillas, ¿verdad? Pero nosotros sabemos que todos los jueves pues vamos a hacer un trabajo dirigido, dado que estamos en la modalidad de tutoría. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer para poder cubrir con este contenido? De todos modos, lo vamos a ver el día martes de una forma muy resumida para que, por si ustedes tienen algún tipo de duda o algún inconveniente, pues me lo van a saber y nosotros vamos a ir explicando más a detalle ahí. Pero básicamente el trabajo consiste en realizar un resumen del capítulo 1 del libro Purificación del agua, capítulo 1, Purificación del agua, del libro Potabilización del agua, editorial Escuela Colombiana de Ingeniería, tercera edición, Santa Fe de Bogotá, Colombia. Pues ese libro que tenemos aquí, que podemos observar en la parte derecha, es el libro de Potabilización del agua, de Jairo Romero Rojas, el autor. Y el capítulo 1 es muy corto y, como les digo, es una parte introductoria nada más. Tenemos el capítulo 1, purificación del agua, tenemos únicamente dos incisos, tenemos el inciso 1.1, tipos de plantas de purificación, y tenemos consideraciones generales del diseño. Si se dan cuenta, tenemos 5 páginas de lectura, entonces es algo sumamente sencillo. Y si nosotros lo vemos acá, comienza en esta página. Seguimos avanzando, pues tenemos unos cuadros que vamos a ir leyendo un poquito más despacio, y prácticamente sería eso. Luego, consideraciones generales del diseño, hasta llegar a un modelo típico de una planta purificadora. Entonces, con esto terminaríamos ese primer inciso A, que es corto, ¿verdad? Como se pueden dar cuenta, es relativamente corto. Luego vamos a realizar un resumen del acuerdo ministerial número 1148-2009, que es el manual de normas sanitarias que establecen los procesos y métodos de purificación de agua para consumo humano. Entonces aquí les dejo el link de una vez para que ustedes puedan acceder a ese acuerdo ministerial, y automáticamente les va a cargar el acuerdo, obviamente pues con conexión a internet. Y aquí se establecen los procesos y métodos de purificación de agua para consumo humano. Entonces aquí podemos ver cómo la normativa en Guatemala pues aborda el tema de la potabilización, ¿verdad? Entonces vamos a tener aquí temas como, por ejemplo, en las definiciones: qué es abastecimiento de agua, agua para consumo humano, agua potable, cloro, coagulación y floculación, desinfección, filtración, qué es el hipoclorito de calcio, qué es el hipoclorito de sodio, qué es un patógeno, a qué se refiere con purificación, sistema de abastecimiento, subproductos de la purificación, tratamiento, turbidad, y cuáles son los procesos y métodos de purificación. Entonces aquí vamos a ir leyendo, y es muy importante que ustedes pues lo vayan entendiendo. El acuerdo ministerial pues únicamente tiene 6 páginas, entonces no debería tampoco de darnos ningún tipo de inconveniente al momento de trabajarlo. Y por último vamos a concluir con unas actividades que ya sí son un poquito más específicas, ¿verdad? Entonces aquí vamos a tener, en el inciso C, vamos a investigar cuáles son los procesos y operaciones de tratamiento utilizados en las plantas potabilizadoras de su municipio o localidad,
de dónde es originario. O sea, eso significa que si ustedes son, por ejemplo, alguno de ustedes es de Cobán, pues entonces la tarea es averiguar cómo se potabiliza el agua en el municipio de Cobán, ¿verdad? Si existe una planta potabilizadora, si no existe planta potabilizadora, si hay algún tipo de desinfección del agua, si hay algún monitoreo que se le da al agua, si esos registros son públicos, si no son públicos, si ustedes consiguen información, pues cómo funciona la planta de tratamiento, tratar de buscar información o acercarse inclusive a la misma municipalidad. Yo sé que ahorita pues en época de pandemia pues es un poco complejo, pero si ustedes conocen a alguien o tienen algún amigo o algún conocido que sepa de algo respecto al tema, pues pueden fácilmente pues abocarse a ellos y hacerles ese tipo de consultas o directamente pues llamar o contactar a alguien de la municipalidad para que les brinde este tipo de información. Y luego eso lo vamos a comparar. Bueno, antes vamos a investigar sobre la planta potabilizadora Lodecoy y el acueducto Xayá-Pixcayá, que esto es de la ciudad de Guatemala. Entonces es muy importante que nosotros conozcamos este tipo de planta de potabilizadora, porque si no estoy mal, de repente puede haber una que yo no conozca, pero es la planta potabilizadora más grande de Guatemala. Entonces es importante ver cómo este tipo de proyectos se han llevado a cabo en Guatemala. Entonces uno puede decir, bueno, si se pudo hacer hace ya varios años, porque yo no lo puedo replicar para un municipio, porque yo no lo puedo replicar, por ejemplo, para una aldea, porque yo no lo puedo replicar para una ciudad, ¿verdad? Entonces el objetivo de nosotros pues es que conozcamos en qué consiste la potabilización del agua, ¿verdad? Entonces va a ser esta investigación. Para ello les dejo dos links. Igual, el primer link les va a tirar a un archivo fue subido por la misma municipalidad. En Pagua es la encargada de velar por el funcionamiento de esta planta. Entonces es importante que ustedes consigan la información. Aquí les dejo como que una breve descripción, pero es importante que no se queden con esto, ¿verdad? Sino que ustedes también sean curiosos y utilicen sus habilidades de búsqueda en internet para poder obtener mayor información de esta planta y del sistema también como tal, ¿verdad? Ya que este sistema de acueductos pues también es bastante interesante. Entonces aquí les dejo dos links para que ustedes puedan acceder a esta información y se vayan empapando de qué es una planta potabilizadora y cuál es la importancia que realmente tiene en una ciudad, ¿verdad? Que aquí ya estamos hablando de palabras mayores, ¿verdad? No estamos hablando de un sistema de área rural donde voy a captar un nacimiento pequeño, me lo voy a llevar entubado con tubería de 2-3 pulgadas y le voy a distribuir a 40-50 viviendas, ¿verdad? No, aquí estamos hablando ya de plantas con caudales sumamente grandes, donde vamos a tener que justificar una planta potabilizadora. En un proyecto rural, a veces se puede descartar inclusive la construcción, porque nosotros sabemos de que no vamos a ser capaces de sostener la planta potabilizadora, porque si voy a abastecer a una cantidad limitada de personas y estas personas van a ser las encargadas de administrar, operar y mantener la planta potabilizadora sin ningún tipo de conocimiento técnico, yo estoy condenando a esas personas a que consuman toda la vida agua contaminada, porque es mentira de que ellos van a ser capaces de mantener en buenas condiciones la planta potabilizadora, porque necesito personal técnico que sepa de qué es una planta potabilizadora. Entonces normalmente estas plantas se recomiendan para comunidades que son muy grandes o ya para cascos urbanos, áreas urbanas o ciudades en su defecto, ¿verdad? Entonces, para ello, la entrega se va a realizar utilizando el portal y se deberá de subir a más tardar el día martes 1 de septiembre a las 23:55, o tiene como fecha máxima de entrega pues sería el miércoles 2 de septiembre a las 0 horas. Entonces, para que ustedes lo tomen en cuenta, no lo dejen a última hora, es muy importante que avancemos, dado que la modalidad
de tutoría es un poquito compleja en cuanto a cubrir todos los contenidos, porque lo tenemos que compactar todo en una sola sesión. Entonces es muy importante que ustedes me ayuden a que cubramos todo el contenido del curso. Entonces, si nosotros vamos avanzando de la mano, vamos a poder aprender bastante en el curso, que yo considero que es bastante importante. Y es lo que yo les decía, de que esta parte también se debería de ver debería de verse en ingeniería sanitaria, porque no de nada me sirve a mí tener un proyecto de agua si no va a ser potable. Pues, o sea, al final de cuentas sí le voy a llevar cantidad, continuidad, pero no le voy a llevar calidad. Entonces yo ahí es mi responsabilidad llevarle las tres características fundamentales de un proyecto de agua a una comunidad o a un municipio, a un casco urbano, que es cantidad, continuidad y sobre todo calidad. Entonces, pues con eso hoy dejamos definido esto, y espero que presenten su tarea también, que se les había dejado la sesión anterior.